En la promesa, el amanecer del nuevo día no trajo alivio, sino una tensión espesa que parecía filtrarse por cada corredor, por cada mirada esquiva y cada palabra no pronunciada. La casa despertó con una inquietud distinta, más grave, porque todos sabían que el destino de una joven pendía de un dictamen médico, y que detrás de ese informe se escondían intereses, miedos antiguos y una crueldad cuidadosamente disfrazada de preocupación. Ángela llevaba horas sin dormir. El silencio de su habitación no era descanso, sino un espacio donde los pensamientos se repetían con una insistencia cruel. La segunda visita del psiquiatra había dejado en ella una huella profunda, no por las preguntas en sí, sino por la certeza de que otros hablaban de su mente como si fuera un objeto, una prueba más para decidir sobre su vida sin preguntarle realmente qué sentía o qué deseaba. Mientras tanto, en otra ala de la finca, Curro caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada. Cada paso suyo estaba cargado de rabia contenida, de recuerdos que no terminaban de cicatrizar. Sabía perfectamente qué significaba llamar a un psiquiatra en la promesa, porque la historia de Eugenia seguía flotando como un fantasma imposible de ignorar. Y cuanto más pensaba en ello, más evidente se volvía para él que aquello no era ayuda, sino un castigo premeditado. Precisamente en ese estado de furia controlada fue cuando decidió enfrentarse a Lorenzo. No fue un impulso repentino, sino la consecuencia lógica de días de humillaciones y silencios impuestos. Curro cruzó los pasillos con la determinación de quien ya no teme las consecuencias, porque lo que está en juego es demasiado importante para seguir obedeciendo normas injustas. Lorenzo de la Mata, por su parte, mantenía la compostura con la frialdad de quien cree tener todas las cartas en la mano. Su despacho estaba ordenado, casi aséptico, como si el orden externo pudiera ocultar el caos moral que había provocado. Cuando Curro irrumpió, la tensión se hizo inmediata, aunque Lorenzo intentó sostener una calma que no tardó en resquebrajarse ante la mirada encendida del joven. Curro no levantó la voz al principio. Sus palabras salieron medidas, afiladas, cargadas de un dolor que no necesitaba gritos para ser devastador. Le dejó claro que sabía muy bien lo que pretendía, que entendía perfectamente el uso del diagnóstico como arma, y que no estaba dispuesto a permitir que Ángela corriera la misma suerte que Eugenia. Aquella referencia, tan directa, golpeó a Lorenzo con una fuerza inesperada. La reacción del capitán fue tan contenida como inquietante. No negó la dureza de su estrategia, pero la envolvió en un discurso de falsa preocupación, hablando de seguridad, de bienestar, de decisiones difíciles que debían tomarse por el bien común. Curro lo escuchaba sin parpadear, consciente de que detrás de esas palabras se escondía el deseo de control absoluto, de silenciar a quien no encajaba en los planes trazados. Fue entonces cuando Curro lanzó la amenaza que cambiaría el tono de la conversación. Le aseguró que, aunque lograra internar a Ángela en un sanatorio, él no se detendría. Que la sacaría de allí, que huirían juntos si era necesario, y que no habría poder suficiente en la promesa capaz de impedirlo. Aquella declaración no fue un arrebato romántico, sino un acto de desafío consciente, nacido del amor y del cansancio. Lorenzo no respondió de inmediato. Lo observó con una mezcla de desprecio y cálculo, evaluando hasta qué punto aquella amenaza era real. En el fondo, sabía que Curro no hablaba a la ligera, y esa certeza lo inquietó más de lo que estaba dispuesto a admitir. Sin embargo, fiel a su carácter, decidió no mostrar fisuras y se limitó a advertirle de las consecuencias, apelando a la obediencia y al orden que siempre había defendido. Al cabo de un momento, Curro salió del despacho sin esperar permiso. Cada paso que lo alejaba de Lorenzo reforzaba su determinación, pero también el peso de la responsabilidad que acababa de asumir. Sabía que había cruzado una línea, y que a partir de ese instante ya no habría marcha atrás. Su prioridad era Ángela, y estaba dispuesto a pagar cualquier precio por protegerla. Mientras esa confrontación tenía lugar, Ángela permanecía aislada, vigilada de cerca por decisiones que no eran suyas. La figura del psiquiatra regresaba una y otra vez a su mente, no como un salvador, sino como el mensajero de un veredicto que podía condenarla. Cada gesto amable del médico le parecía ambiguo, porque detrás de su tono profesional sabía que se escondía el poder de definir su futuro. Leocadia, consciente de la gravedad del momento, se aseguró de que Curro no pudiera acercarse a la joven. Para ella, el aislamiento era una forma de control, una barrera necesaria para evitar que Ángela encontrara apoyo emocional en quien más la comprendía. Esa decisión,
lejos de ser casual, formaba parte de un engranaje perfectamente calculado para debilitar cualquier resistencia. En paralelo, otros conflictos se desarrollaban en la promesa, aparentemente ajenos, pero unidos por el mismo clima de tensión. Adriano se enfrentaba a una de las decisiones más dolorosas de su vida, atrapado entre la lealtad y un amor que sabía imposible. Jacobo le había pedido ayuda para descubrir la verdad sobre el beso que había puesto en jaque su compromiso con Martina, sin sospechar que el propio Adriano era el centro de esa verdad. A su vez, Manuel lidiaba con las consecuencias de la maniobra de Leocadia, que había utilizado su influencia para desmantelar las ofertas interesadas en el motor. El hangar, que antes representaba esperanza y progreso, se había convertido en un símbolo de frustración. La llamada a don Luis, con la intención de romper el acuerdo, fue un acto impulsivo que reflejaba el hartazgo acumulado durante semanas. Sin embargo, Toño intervino a tiempo. Su voz, más serena, le recordó a Manuel que actuar desde la rabia solo beneficiaría a quienes querían verlo caer. Le pidió astucia, paciencia, una estrategia pensada con cabeza fría. Manuel lo escuchó, aunque por dentro la ira seguía ardiendo, consciente de que cada movimiento suyo sería observado y utilizado en su contra. En otro rincón de la casa, Candela y Simona hablaban en voz baja sobre su intención de visitar a Nazario, el tío de Enora. Su objetivo era noble: convencerlo de que aprobara la relación de su sobrina. Pero Enora, al enterarse, reaccionó con una mezcla de miedo y urgencia. Sabía que ese encuentro podía abrir heridas que aún no estaban preparadas para sangrar, y logró detenerlas antes de que fuera demasiado tarde. Ese mismo día, la zona de servicio se vio alterada por un regreso inesperado. Carlo volvió a la promesa, y su presencia removió emociones que María creía haber enterrado. No hubo abrazos ni sonrisas, solo una tensión espesa que se instaló entre ambos desde el primer cruce de miradas. Ella sabía que no había regresado por voluntad propia, sino empujado por Pía y Samuel, y esa certeza la llenó de desconfianza. Carlo pidió hablar con urgencia, consciente de que el tiempo ya no jugaba a su favor. Su huida, tras descubrir el embarazo de María, había dejado una herida profunda que no se cerraría con palabras improvisadas. María, por su parte, oscilaba entre la esperanza y el miedo a una nueva decepción, sin saber si ese regreso significaba responsabilidad o simplemente otro acto de cobardía. Mientras todos estos conflictos se entrelazaban, una sombra común los unía: la espera del diagnóstico final sobre la salud mental de Ángela. El psiquiatra estaba a punto de pronunciarse, y su dictamen no solo definiría el destino de la joven, sino que también revelaría hasta qué punto el poder en la promesa podía manipular incluso la verdad médica. El ambiente se volvió irrespirable. Cada personaje, desde su propio lugar, sentía que algo estaba a punto de romperse. Y aunque muchos intentaban aferrarse a la rutina para no sucumbir al miedo, en el fondo todos sabían que el veredicto que se avecinaba no sería solo una cuestión clínica, sino una sentencia cargada de consecuencias humanas, emocionales y morales que marcarían para siempre el rumbo de la promesa. Mientras la casa intentaba mantener una apariencia de normalidad, en la promesa la espera del diagnóstico comenzó a convertirse en una tortura silenciosa. No había reloj que marcara el tiempo con mayor crueldad que la ansiedad colectiva, porque todos sabían que, cuando el psiquiatra hablara, nada volvería a ser igual. Cada gesto cotidiano se sentía forzado, cada palabra cargada de una tensión que nadie se atrevía a nombrar. Ángela percibía ese ambiente como una presión constante sobre el pecho. No necesitaba escuchar conversaciones ajenas para entender que su nombre estaba en boca de todos, que su estabilidad se debatía como si fuera un asunto administrativo. En su interior, el miedo no nacía de sentirse enferma, sino de ser tratada como tal por conveniencia ajena. Esa diferencia, sutil pero devastadora, la hacía sentirse sola incluso cuando estaba rodeada. Leocadia observaba cada movimiento con atención calculada. Para ella, el silencio de Ángela era una ventaja, una prueba más de que el aislamiento funcionaba. Se aseguraba de que nada ni nadie interrumpiera el proceso, convencida de que el orden solo podía restablecerse si cada pieza permanecía en su lugar. Y en su lógica implacable, Curro era una amenaza que debía mantenerse a distancia. Curro, lejos de rendirse, sentía crecer una angustia distinta, más peligrosa. No podía ver a Ángela, no podía hablarle, pero su determinación no hacía más que fortalecerse. La advertencia lanzada a Lorenzo resonaba aún en su cabeza, y con ella la certeza de que pronto tendría que actuar,
incluso sin saber exactamente cómo. El amor, en su caso, se había convertido en una forma de resistencia. Por su parte, Lorenzo se movía con una serenidad inquietante. Había aprendido a disfrazar sus decisiones más duras con un discurso razonable, y confiaba en que el informe médico respaldaría su estrategia. Sin embargo, la amenaza de Curro había sembrado una duda incómoda. Por primera vez en mucho tiempo, alguien se atrevía a desafiarlo sin miedo, y eso alteraba un equilibrio que él creía inquebrantable. El psiquiatra regresó a la promesa con un semblante profesional, ajeno en apariencia a las tensiones que lo rodeaban. Traía consigo notas, observaciones y conclusiones que había elaborado con cuidado. Pero incluso él era consciente de que su dictamen no sería recibido como una simple evaluación clínica, sino como un juicio definitivo sobre la vida de una joven cuya historia se había visto marcada por decisiones ajenas. Mientras tanto, Adriano se debatía en un conflicto interno que lo desgastaba por dentro. Hablar con Jacobo había sido más difícil de lo que esperaba. Al animarlo a perdonar a Martina y luchar por su relación, sentía que traicionaba sus propios sentimientos. Cada palabra de apoyo era, en realidad, un acto de renuncia silenciosa, un sacrificio que nadie más percibía. Jacobo, aferrado a esa recomendación, comenzaba a convencerse de que aún había esperanza. No sospechaba que la persona en la que confiaba guardaba el secreto que más podía herirlo. Adriano aceptó ese peso con resignación, consciente de que revelar la verdad no solo destruiría una relación, sino también su propia imagen ante alguien a quien respetaba profundamente. En el hangar, Manuel seguía lidiando con las consecuencias del boicot de Leocadia. Aunque había aceptado el consejo de Toño, la frustración no desaparecía. Cada pieza del motor, cada herramienta, le recordaba el proyecto que estaba a punto de perder. Pero esa pausa forzada también le daba tiempo para pensar, para imaginar un movimiento que no fuera impulsivo, sino decisivo. Toño, atento a cada reacción de Manuel, insistía en la importancia de la estrategia. Sabía que enfrentarse a Leocadia requería algo más que rabia. Hacía falta inteligencia, paciencia y, sobre todo, aliados. Manuel comenzaba a comprender que la verdadera batalla no se libraría con llamadas canceladas, sino con decisiones que sorprendieran a quienes creían tener el control. En la zona de servicio, la tensión también se palpaba. El regreso de Carlo había alterado el equilibrio frágil que María había construido para sobrevivir a la ausencia. Verlo de nuevo, sabiendo que había huido cuando más lo necesitaba, despertó una mezcla de dolor y rabia que apenas podía disimular. Aceptar hablar con él no era un gesto de perdón, sino una necesidad de respuestas. Carlo, consciente de la gravedad de la situación, se mostraba inquieto. Sus palabras buscaban una oportunidad, pero su pasado reciente pesaba demasiado. María lo escuchaba con distancia, preguntándose si ese regreso significaba un compromiso real o simplemente un intento tardío de aliviar su culpa. La incertidumbre se reflejaba en cada silencio compartido. Poco después, Petra tomó una decisión que sorprendió a muchos. Anunció a Samuel que estaba dispuesta a hacerse cargo del refugio para evitar su cierre. No era un gesto impulsivo, sino una elección nacida de la responsabilidad y del deseo de preservar un lugar que representaba protección para quienes no tenían nada. Prudencio, sin dudarlo, se ofreció a ayudarla, convencido de que aún quedaban causas por las que luchar. Samuel recibió la noticia con sentimientos encontrados. Por un lado, la tristeza de tener que marcharse, por otro, el alivio de saber que el refugio sobreviviría. Agradeció el gesto de Petra con sinceridad, aceptando que su partida no significaba el final de aquello que había defendido durante tanto tiempo. En otro punto de la casa, Teresa encontró el valor para hablar con Cristóbal. La confesión que guardaba desde hacía tiempo salió finalmente a la luz. El beso que se habían dado no la había incomodado, sino todo lo contrario. Aquellas palabras, dichas con honestidad, rompieron un silencio cargado de tensión emocional y dejaron al mayordomo ante una reacción que no había previsto. Cristóbal escuchó sin interrumpir, consciente de que ese momento podía cambiar la naturaleza de su relación. La serenidad que siempre había mostrado se vio sacudida por una emoción inesperada, y aunque no respondió de inmediato, la semilla de una nueva posibilidad quedó plantada entre ambos. Mientras todas estas historias avanzaban, el foco volvía inevitablemente a Ángela. El psiquiatra se preparaba para exponer su diagnóstico, y la casa entera parecía contener el aliento. Nadie sabía con certeza qué palabras pronunciaría, pero todos entendían que, una vez dichas,
abrirían una puerta que quizá no podría cerrarse. La promesa se encontraba, una vez más, al borde de un punto de no retorno. Entre amenazas, sacrificios y confesiones, el destino de cada uno comenzaba a entrelazarse de forma irreversible. Y en el centro de todo, Ángela aguardaba, sin saber si el veredicto que se avecinaba la condenaría al encierro o le permitiría seguir luchando por su libertad. Precisamente en ese instante en que la casa parecía suspendida en una respiración contenida, el psiquiatra reunió a quienes debían escuchar su dictamen. En la promesa, aquel gesto sencillo tuvo un peso insoportable, porque todos comprendían que no se trataba solo de un informe clínico, sino de una decisión que podía encerrar o liberar, salvar o condenar, según la voluntad de quienes ostentaban el poder. Ángela fue conducida al encuentro con una calma forzada. Su rostro reflejaba una serenidad que no sentía, una entereza nacida más del cansancio que de la confianza. Cada paso que daba estaba cargado de recuerdos confusos, de palabras dichas a medias durante las sesiones, de miradas analíticas que había aprendido a temer. No sabía qué conclusión se había formado sobre ella, pero intuía que su verdad había sido interpretada desde fuera. El psiquiatra comenzó a hablar con un tono neutro, casi distante. Explicó que había observado a Ángela con atención, que había tenido en cuenta sus reacciones, sus silencios y sus emociones. Cada frase era escuchada con una intensidad insoportable, porque incluso las palabras más técnicas sonaban a sentencia. Nadie interrumpía, aunque más de uno sentía el impulso de hacerlo. Lorenzo seguía el discurso con una expresión impenetrable. Para él, aquel momento confirmaría si su plan avanzaba sin obstáculos. Había construido su estrategia con precisión, confiando en que el diagnóstico reforzara su autoridad y justificara decisiones que ya tenía tomadas. Su serenidad aparente ocultaba una impaciencia feroz, una necesidad de control que no admitía imprevistos. Leocadia, a su lado, observaba cada reacción del médico. No buscaba compasión ni comprensión, sino argumentos sólidos. Su mirada fría evaluaba el peso de cada término, consciente de que incluso una palabra mal elegida podía alterar el equilibrio que tanto se había esforzado en mantener. Para ella, la salud mental de Ángela era un asunto secundario frente al orden que debía preservarse. Cuando el psiquiatra mencionó la posibilidad de un tratamiento prolongado, el aire pareció espesarse. No habló de locura ni de incapacidad absoluta, pero dejó claro que Ángela atravesaba un estado de vulnerabilidad que requería atención constante. Aquella ambigüedad fue suficiente para desatar interpretaciones interesadas, porque en la promesa las medias verdades siempre habían sido las más peligrosas. Curro, que hasta entonces había permanecido apartado, sintió cómo la rabia le recorría el cuerpo. Cada palabra del médico le parecía una confirmación de sus peores temores, no porque Ángela estuviera enferma, sino porque otros usarían ese diagnóstico para someterla. La imagen de Eugenia volvió a su mente con una fuerza devastadora, recordándole que los informes también pueden convertirse en cadenas. No pudo contenerse más. Su reacción no fue un estallido descontrolado, sino una intervención firme, cargada de dolor y determinación. Cuestionó, sin faltar al respeto, la interpretación que se estaba haciendo del estado de Ángela. Recordó que la fragilidad no es sinónimo de incapacidad y que el sufrimiento, cuando se vive bajo presión constante, no puede evaluarse como una patología aislada. El psiquiatra lo escuchó con atención, sorprendido por la claridad de sus palabras. Aunque no se retractó, reconoció que el entorno de Ángela había sido determinante en su estado emocional. Aquella admisión, sutil pero significativa, provocó un silencio incómodo. Lorenzo tensó la mandíbula, consciente de que el relato comenzaba a escapar de su control absoluto. Leocadia intervino entonces, reconduciendo la conversación hacia la necesidad de decisiones prácticas. Insistió en que lo importante era garantizar la estabilidad de la joven, incluso si eso implicaba medidas drásticas. Su tono no dejaba espacio para la duda. Estaba dispuesta a utilizar el diagnóstico como justificación para aislar aún más a Ángela, convencida de que actuaba por el bien de todos. Ángela escuchaba en silencio, sintiéndose cada vez más pequeña. No entendía por qué su vida se debatía como un asunto ajeno, sin preguntarle qué sentía realmente. La sensación de perder el control sobre su propio destino la llenó de una angustia profunda, pero también despertó en ella una lucidez inesperada. Comprendió que debía aferrarse a quienes aún creían en ella. Curro, al percibir su mirada, encontró fuerzas renovadas. En ese intercambio silencioso se selló una promesa tácita. No permitiría que la apartaran sin luchar.
Aquella determinación no se basaba en la rebeldía juvenil, sino en la certeza de que el amor también puede ser una forma de resistencia frente a la injusticia. El psiquiatra concluyó su exposición con cautela. No emitió una orden definitiva de internamiento, pero dejó la puerta abierta a una supervisión estricta. Esa indefinición fue interpretada de maneras opuestas. Para Lorenzo y Leocadia, era una oportunidad; para Curro y Ángela, una amenaza latente que aún podía evitarse. Al terminar la reunión, el ambiente quedó cargado de tensiones no resueltas. Nadie salió vencedor, pero todos eran conscientes de que el verdadero conflicto apenas comenzaba. El diagnóstico no había cerrado el caso de Ángela; al contrario, lo había convertido en el epicentro de una batalla silenciosa donde cada movimiento tendría consecuencias irreversibles. Mientras los presentes se dispersaban, Curro acompañó a Ángela con la mirada hasta que desapareció de su vista. Sabía que el tiempo jugaba en su contra y que Lorenzo no se detendría. Pero también entendía que, a partir de ese momento, cada decisión que tomara estaría guiada por una convicción inquebrantable: no permitir que el miedo se impusiera al derecho de Ángela a vivir libre. En los pasillos de la promesa, el eco de aquel diagnóstico seguía resonando. Las paredes, testigos de tantas tragedias pasadas, parecían anticipar nuevas fracturas. Y aunque algunos creían haber ganado una ventaja estratégica, la verdad era otra. El equilibrio se había roto, y lo que vendría después exigiría sacrificios aún mayores. Al cabo de un momento, la aparente calma que siguió al diagnóstico empezó a resquebrajarse. En la promesa, las decisiones nunca permanecen en el aire demasiado tiempo, y la ambigüedad del informe médico se transformó rápidamente en un terreno fértil para maniobras silenciosas. Lorenzo y Leocadia comprendieron que no necesitaban una orden explícita para avanzar. Bastaba con imponer su interpretación de lo dicho. Leocadia fue la primera en actuar. Con una eficacia fría, reorganizó rutinas y vigilancias alrededor de Ángela, justificándolo todo bajo el pretexto de su bienestar. Aquella protección excesiva no era más que un nuevo cerco, diseñado para reducir su mundo a unos pocos espacios controlados. Ángela lo percibió de inmediato, y esa sensación de encierro simbólico la empujó a un estado de alerta constante. Curro, por su parte, sintió que el tiempo se agotaba. Cada restricción impuesta a Ángela confirmaba sus temores. El diagnóstico estaba siendo utilizado como arma. Sin acceso directo a ella, comenzó a moverse con cautela, buscando apoyos y observando cada gesto de Lorenzo. La promesa que se había hecho a sí mismo cobraba ahora un sentido urgente, casi desesperado. Lorenzo aprovechó esa tensión para reforzar su autoridad. Sin alzar la voz, dejó claro que cualquier acto de rebeldía tendría consecuencias. Habló de responsabilidad, de disciplina y de la necesidad de evitar escándalos. Pero bajo ese discurso se escondía una advertencia clara: no toleraría interferencias en un plan que consideraba ya en marcha. Ángela, atrapada en esa red de decisiones ajenas, comenzó a experimentar una mezcla de miedo y claridad. Por primera vez entendió que su fragilidad era, en realidad, una etiqueta conveniente para quienes deseaban silenciarla. Esa revelación no la debilitó. Al contrario, despertó en ella una lucidez que hasta entonces había permanecido dormida. Comprendió que debía aferrarse a su propia voz, incluso cuando nadie parecía dispuesto a escucharla. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Adriano se encontraba sumido en una inquietud profunda. Su conversación con Jacobo había dejado huellas difíciles de borrar. Animarlo a perdonar a Martina lo había colocado en una posición incómoda, casi insostenible. Cada vez que pensaba en ello, el peso de la mentira le oprimía el pecho, consciente de que su silencio protegía a unos y hería a otros. Jacobo, aferrado a esa esperanza recién recuperada, empezó a mostrarse más decidido a luchar por su relación. Ignoraba que esa determinación descansaba sobre una verdad oculta que, de salir a la luz, lo derrumbaría. Adriano observaba esa confianza con una mezcla de culpa y resignación, aceptando que su sacrificio personal era el precio a pagar por evitar un daño mayor. En el hangar, Manuel seguía elaborando su estrategia. La intervención de Toño había conseguido frenar su impulso inicial, pero no su deseo de justicia. Cada reflexión lo llevaba a la misma conclusión. Enfrentarse a Leocadia requería un movimiento inesperado, algo que descolocara a quienes creían tener el control absoluto. Esa idea comenzaba a tomar forma lentamente, alimentada por la frustración y la necesidad de recuperar lo perdido. Toño, atento a sus silencios,
percibía que Manuel estaba cambiando. Ya no era solo la rabia del piloto despojado de su proyecto, sino la determinación de alguien dispuesto a aprender las reglas del juego para subvertirlas desde dentro. Esa transformación, silenciosa pero firme, marcaba el inicio de una nueva etapa en su lucha. En la zona de servicio, la conversación entre María y Carlo alcanzó un punto delicado. Él intentaba explicar su huida, justificándola como un acto de miedo más que de abandono. María lo escuchaba con el corazón endurecido por la experiencia. No necesitaba excusas, sino certezas, y cada palabra ambigua de Carlo aumentaba su desconfianza. La mención del embarazo convirtió la charla en un terreno aún más frágil. Carlo parecía debatirse entre el deseo de asumir responsabilidades y el temor a no estar preparado. María, consciente de que su futuro ya no dependía solo de ella, dejó claro que no permitiría más huidas. Aquella conversación no resolvió nada, pero estableció un límite que Carlo ya no podría ignorar. A su vez, Petra avanzaba con paso firme en su nueva responsabilidad. Hacerse cargo del refugio no era una tarea sencilla, pero contaba con el apoyo decidido de Prudencio. Juntos comenzaron a organizarlo todo para evitar el cierre, demostrando que, incluso en medio de intrigas y abusos de poder, aún había espacio para la solidaridad y la acción concreta. Samuel, al observar ese esfuerzo, experimentó una mezcla de alivio y melancolía. Su partida era inevitable, pero saber que el refugio sobreviviría le otorgaba una paz inesperada. Agradeció a Petra con sinceridad, aceptando que su legado no se perdería con su marcha. En otro rincón de la promesa, Teresa y Cristóbal permanecían envueltos en un silencio cargado de significado. La confesión de ella había abierto una puerta que ninguno se atrevía aún a cruzar del todo. Cristóbal, fiel a su carácter contenido, necesitaba tiempo para ordenar lo que sentía, consciente de que cualquier paso en falso podría alterar su equilibrio emocional. Ese mismo día, Ángela logró un breve momento de soledad. Lejos de los ojos vigilantes, respiró hondo y se permitió sentir. No lloró. En lugar de eso, dejó que una determinación tranquila se asentara en su interior. Sabía que no podía enfrentarse sola a todo aquello, pero también comprendía que su fortaleza residía en no aceptar sin más el papel que otros habían decidido para ella. Curro, al saber de ese instante de aislamiento, reafirmó su decisión. Si Lorenzo y Leocadia avanzaban un paso, él haría lo mismo. La amenaza lanzada ya no era solo una advertencia, sino un compromiso consigo mismo y con Ángela. La lucha por su libertad acababa de entrar en una fase decisiva. Al caer la noche, la promesa parecía más silenciosa que nunca. Sin embargo, bajo esa quietud aparente, se gestaban movimientos que pronto saldrían a la luz. El diagnóstico había sido solo el inicio, ahora llegaban las consecuencias reales, esas que obligan a elegir bando y asumir riesgos. Y en ese escenario tenso, cada personaje se preparaba, consciente o no, para el precio que tendría que pagar por sus decisiones. Unas horas más tarde, cuando la noche ya había cubierto la finca con un silencio engañoso, en la promesa comenzó a percibirse un cambio sutil pero decisivo. No fue un estallido, ni una confrontación abierta, sino una sucesión de movimientos discretos que revelaban que nadie estaba dispuesto a permanecer inmóvil. El diagnóstico había marcado un antes y un después, y ahora cada personaje empezaba a actuar según sus propias prioridades. Curro fue quien sintió con mayor urgencia que el tiempo se agotaba. La vigilancia alrededor de Ángela se había intensificado y cualquier intento de acercarse era inmediatamente bloqueado. Esa situación, lejos de desanimarlo, lo empujó a pensar con más frialdad. Comprendió que la impulsividad solo serviría para reforzar el discurso de quienes lo acusaban de inestabilidad, así que decidió observar, escuchar y esperar el momento oportuno. Ángela, consciente de ese cerco, comenzó a medir cada uno de sus gestos. Ya no se permitía mostrarse frágil frente a quienes buscaban confirmar sus sospechas. Esa contención, nacida del miedo, se transformó poco a poco en una estrategia involuntaria. Descubrió que su aparente calma desconcertaba a Leocadia, que esperaba reacciones más evidentes para justificar nuevas medidas restrictivas. Leocadia, por su parte, interpretaba ese silencio como una señal ambigua. No estaba segura de si Ángela comenzaba a adaptarse o si, por el contrario, estaba ocultando algo. Esa duda la inquietaba más de lo que admitía, porque en la promesa siempre había confiado en su capacidad para anticiparse a los demás. Ahora, por primera vez, sentía que una pieza se le escapaba de las manos.
Lorenzo aprovechó esa incertidumbre para reforzar su presión. Sin necesidad de imponer órdenes explícitas, dejó caer comentarios calculados, insinuando que cualquier paso en falso confirmaría la necesidad de un internamiento. Su tono, aparentemente razonable, escondía una advertencia constante que pesaba tanto sobre Ángela como sobre Curro, recordándoles quién tenía el poder de decidir. A su vez, Manuel continuaba afinando su plan. La conversación con Toño había sembrado una idea que ahora empezaba a tomar forma concreta. Comprendía que enfrentarse directamente a Leocadia sería inútil. Debía encontrar una vía alternativa, un movimiento que no solo protegiera su proyecto, sino que también debilitara la influencia que ella ejercía. Esa reflexión lo mantenía en vela, pero también le devolvía una sensación de control que había perdido. Toño, atento a ese cambio, se convirtió en un apoyo silencioso. No hacía preguntas innecesarias, pero se mantenía cerca, dispuesto a intervenir si Manuel se desviaba hacia la impulsividad. Entre ambos se estaba construyendo una alianza basada en la prudencia, una combinación peligrosa para quienes subestimaban la capacidad del heredero. En la zona de servicio, la situación de María y Carlos seguía siendo frágil. Tras la conversación inicial, el silencio se había impuesto entre ellos, cargado de significados no resueltos. Carlo parecía debatirse entre el deseo de quedarse y el temor a no estar a la altura. María, aunque herida, había dejado claro que no aceptaría medias tintas, y esa firmeza comenzaba a marcar una distancia definitiva. Mientras tanto, Petra y Prudencio avanzaban en la organización del refugio con una determinación inquebrantable. Cada pequeño logro reforzaba la idea de que aún era posible sostener espacios de dignidad en medio del caos. Esa labor, discreta pero constante, contrastaba con las intrigas del resto de la casa y demostraba que no todas las batallas se libraban con amenazas o estrategias ocultas. Samuel, al despedirse de algunos rincones que había defendido durante tanto tiempo, experimentó una calma extraña. Sabía que su marcha era inminente, pero también que el refugio quedaba en manos capaces. Esa certeza le permitió aceptar su destino con menos amargura, convencido de que había sembrado algo que perduraría más allá de su ausencia. En otro punto de la finca, Teresa y Cristóbal retomaron su conversación pendiente. Sin grandes declaraciones, intercambiaron miradas cargadas de una complicidad nueva. El beso del pasado ya no era un secreto incómodo, sino un recuerdo que ambos empezaban a asumir con naturalidad. Esa cercanía, aún frágil, abría una posibilidad inesperada en un entorno donde casi todo parecía destinado al conflicto. Mientras todo esto ocurría, Curro logró finalmente cruzar una mirada con Ángela desde la distancia. No hubo palabras, solo un entendimiento silencioso que bastó para reafirmar su vínculo. En ese instante, ambos comprendieron que la lucha no sería inmediata ni sencilla, pero que tampoco estaban dispuestos a rendirse. Esa certeza compartida se convirtió en un ancla frente a la amenaza constante. Al caer la noche, la promesa parecía contener múltiples historias que avanzaban en paralelo, todas conectadas por una misma tensión subyacente. El diagnóstico había desencadenado una serie de movimientos que ya no podían detenerse. Y aunque algunos creían tener la situación bajo control, la realidad era otra. Las decisiones tomadas en silencio comenzaban a erosionar las certezas de todos. Ese día no terminó con una resolución clara, sino con una sensación inquietante de inminencia. Algo estaba a punto de suceder, y nadie podía prever con exactitud cómo ni cuándo. Pero una cosa era segura. A partir de ese momento, cada paso dado en la promesa tendría consecuencias, y el margen para el error se había reducido peligrosamente. Precisamente en ese instante en que la noche parecía cerrarse sobre la finca con un peso insoportable, en la promesa las tensiones alcanzaron un punto crítico. Ya no se trataba de simples sospechas ni de maniobras preventivas. Cada gesto empezaba a interpretarse como una declaración de intenciones, y el margen para la duda se reducía de forma alarmante. Curro comprendió que el tiempo de la espera había terminado. La vigilancia sobre Ángela se había vuelto más estricta, casi obsesiva, y cualquier retraso podía significar perderla definitivamente. Esa certeza no lo empujó a actuar con precipitación, sino a tomar una decisión interior firme, silenciosa, que le otorgó una claridad inesperada. Sabía que, a partir de ahora, cada paso debía estar medido, porque un solo error confirmaría las sospechas de quienes deseaban encerrarla. Ángela, por su parte, comenzó a percibir los cambios en el ambiente con una lucidez que sorprendía incluso a quienes la subestimaban.
Notó miradas más largas, silencios calculados, recorridos alterados para evitar encuentros innecesarios. Todo aquello le confirmó que el diagnóstico, ambiguo en apariencia, ya estaba siendo usado como una herramienta de control. Lejos de quebrarla, esa constatación despertó en ella una fortaleza serena, una determinación que no necesitaba palabras. Lorenzo, consciente de esa resistencia silenciosa, intensificó su presión con una frialdad meticulosa. No daba órdenes directas, pero cada comentario suyo estaba cargado de una intención clara, como si preparara el terreno para una medida definitiva. Hablaba de responsabilidad, de prevención, de evitar males mayores, construyendo un relato que justificara cualquier decisión futura sin dejar rastro de crueldad explícita. Leocadia se movía en perfecta sintonía con él. Observaba cada reacción de Ángela, buscando una grieta que le permitiera actuar con mayor contundencia. Sin embargo, la calma de la joven comenzaba a inquietarla, porque no encajaba en el papel que había previsto. Esa serenidad, lejos de tranquilizarla, la obligaba a replantearse el siguiente paso, consciente de que el control absoluto siempre es frágil cuando se enfrenta a la voluntad. Mientras tanto, Manuel avanzaba en su propio frente de batalla. La estrategia que había comenzado a perfilar adquiría ahora un cariz más concreto. Entendía que no bastaba con resistir, debía anticiparse. Cada conversación, cada gesto de Leocadia, le ofrecía pistas sobre cómo desactivar su influencia. Esa lectura atenta del entorno lo transformaba, alejándolo definitivamente del joven impulsivo que reaccionaba desde la rabia. Toño percibía ese cambio con atención. Sin intervenir de forma directa, se mantenía como un apoyo constante, consciente de que el verdadero valor de su presencia residía en no interferir. Sabía que Manuel necesitaba espacio para construir su propio camino, y esa confianza silenciosa reforzaba una alianza que, sin alardes, se volvía cada vez más sólida. En la zona de servicio, la situación de María alcanzó un punto de claridad dolorosa. Tras horas de reflexión, comprendió que no podía seguir esperando a que Carlos resolviera sus dudas. La maternidad la obligaba a tomar decisiones firmes, y esa certeza la empujó a establecer límites que ya no admitían negociación. Aunque el miedo seguía presente, había en ella una determinación nueva, nacida de la necesidad de proteger su futuro. Carlos, enfrentado a esa realidad, se vio obligado a mirarse sin excusas. La huida ya no era una opción, y esa presión lo colocaba ante una encrucijada que definiría su carácter. Aunque aún no tenía todas las respuestas, comenzaba a entender que cualquier paso atrás tendría consecuencias irreversibles, no solo para María, sino también para él mismo. Petra y Prudencio continuaban su labor en el refugio con una constancia admirable. En medio de intrigas y conflictos personales, su trabajo adquiría un valor simbólico. Demostraba que todavía era posible actuar desde la responsabilidad y la empatía. Esa resistencia silenciosa contrastaba con los juegos de poder que dominaban la casa principal, recordando que no todo se decidía en despachos cerrados. Samuel, preparando su marcha definitiva, observaba esos esfuerzos con una mezcla de orgullo y nostalgia. Sabía que dejaba atrás una etapa crucial de su vida, pero también que el refugio sobreviviría gracias al compromiso de otros. Esa certeza le permitía aceptar la despedida sin resentimiento, convencido de que había cumplido su propósito. En otro extremo de la finca, Teresa y Cristóbal empezaban a asumir la cercanía que se había instalado entre ellos. No hablaban de futuro, pero la complicidad se manifestaba en gestos pequeños, en silencios compartidos que ya no resultaban incómodos. Esa relación incipiente avanzaba con cautela, consciente de que cualquier paso debía darse con honestidad. Volviendo al centro de la tormenta, Curro y Ángela lograron coincidir brevemente en un cruce de miradas más prolongado de lo habitual. En ese instante, ambos entendieron que el momento decisivo se acercaba. No hicieron promesas explícitas, pero la convicción compartida era suficiente. No permitirían que otros dictaran su destino sin oponer resistencia. La noche avanzó con una lentitud exasperante. Cada sonido parecía amplificado, cada sombra cargada de significado. En la promesa, el equilibrio se sostenía por un hilo cada vez más fino, y todos lo intuían, incluso aquellos que se aferraban a la ilusión de control absoluto. Cuando el silencio se hizo más profundo, una sensación de inevitabilidad se apoderó de la casa. Las decisiones ya estaban en marcha, y lo que ocurriría a continuación no podría detenerse con palabras ni con informes médicos. El capítulo se acercaba a su desenlace, y con él, la certeza de que nada volvería a ser como antes.
Precisamente en ese instante en que el aire parecía detenerse, el regreso del psiquiatra selló la gravedad de todo lo vivido en la promesa. La casa entera contuvo la respiración, consciente de que aquel veredicto no solo evaluaría la salud de Ángela, sino que determinaría quién tendría el poder de decidir sobre su futuro inmediato. El diagnóstico llegó envuelto en un lenguaje técnico, prudente, medido al extremo. No confirmaba una locura irremediable, pero tampoco cerraba la puerta a una intervención institucional. Esa ambigüedad resultó ser la más peligrosa de las sentencias, porque dejaba margen para que Lorenzo y Leocadia interpretaran la realidad según sus propios intereses, amparándose en la autoridad médica. Ángela escuchó sin interrumpir, con una serenidad que desarmó a más de uno. Comprendió que el peligro no residía en las palabras del especialista, sino en el uso que otros harían de ellas. Lejos de quebrarse, esa conciencia la empujó a reafirmar su voluntad interior, decidida a no permitir que su identidad quedara reducida a un informe clínico. Curro, incapaz de permanecer al margen, reaccionó con una determinación que ya no buscaba convencer, sino advertir. Dejó claro que no aceptaría un internamiento impuesto y que, de ser necesario, rompería con todas las reglas para protegerla. Sus palabras no fueron un arrebato, sino una promesa que resonó con una fuerza inquietante para quienes creían tener la situación controlada. Lorenzo respondió con una calma calculada, consciente de que cualquier exceso podría volverse en su contra. Sin embargo, en su mirada se adivinaba la firme decisión de seguir adelante con sus planes, convencido de que el tiempo y la presión acabarían doblegando a los más obstinados. Esa tensión silenciosa marcó un punto de no retorno entre ambos. Leocadia, observando la escena, entendió que el control absoluto se le escapaba entre los dedos. El diagnóstico, lejos de cerrar el conflicto, lo había intensificado, y ahora debía medir cada movimiento con extremo cuidado. Por primera vez, la duda se instaló en su estrategia, consciente de que un paso en falso podría desatar un escándalo imposible de contener. En paralelo, Manuel dio el golpe que llevaba tiempo preparando. Decidió no cancelar precipitadamente sus acuerdos, sino utilizarlos como moneda de cambio para debilitar la influencia de Leocadia desde dentro. Ese movimiento, discreto pero contundente, demostraba que había aprendido a jugar en el mismo terreno que sus adversarios, sin perder la compostura. Toño reconoció en silencio la madurez de esa decisión. Sabía que Manuel había dejado atrás la impulsividad, y que ahora cada paso respondía a una visión más amplia, pensada para resistir y contraatacar cuando fuera necesario. Esa transformación consolidaba una nueva etapa en su lucha por recuperar el control de su destino. En la zona de servicio, la conversación definitiva entre María y Carlo marcó otro punto de inflexión. Ella estableció con claridad que no aceptaría más huidas ni promesas vacías. La maternidad la obligaba a exigir certezas, y esa firmeza colocó a Carlo ante la obligación de asumir responsabilidades reales, sin escapatorias. Carlo, enfrentado a esa verdad, dejó entrever una intención de permanecer y hacerse cargo, aunque todavía envuelta en dudas. María, consciente de que las palabras no bastan, decidió observar los hechos antes de confiar. Esa cautela reflejaba un crecimiento personal que ya no admitía retrocesos. Petra y Prudencio confirmaron oficialmente que el refugio seguiría abierto, una noticia que trajo un respiro en medio del caos general. Samuel, al recibir la confirmación, aceptó su partida con una mezcla de alivio y melancolía, sabiendo que dejaba algo valioso en manos responsables. Teresa y Cristóbal, por su parte, sellaron su acercamiento con una conversación honesta que despejó dudas y reforzó una complicidad incipiente. Sin grandes promesas, ambos aceptaron explorar lo que sentían, conscientes de que la sinceridad era el único camino posible. El capítulo se cerró con una sensación de incertidumbre latente. El diagnóstico de Ángela no había resuelto nada. Al contrario, había encendido una mecha peligrosa. Curro estaba dispuesto a desafiarlo todo, Lorenzo a no ceder, y la promesa quedaba atrapada en un equilibrio frágil que amenazaba con romperse en cualquier momento. Con la noche cayendo sobre la finca, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Será el informe médico el principio del encierro de Ángela o el detonante de una huida que cambiará para siempre el rumbo de todos? El futuro, más incierto que nunca, ya estaba en marcha.